Buenas noches, mi nombre es Gisela Palma y les voy a hablar acerca de Postobón S.A., sus indicadores. Entonces, Postobón es una empresa colombiana de bebidas azucaradas con sede en Medellín. Es una de las empresas más grandes de Colombia y una de las principales en América del Sur. El 11 de octubre de 1904, Gabriel Posada y Valerio Tobón empezaron a producir refrescos en Medellín, bajo la sociedad Posada y Tobón. Su primer producto, llamado Cola Campaña, se hizo muy famoso en círculos comerciales y familiares. La primera planta se ubicaba en las calles de Colombia y Sucre, en el centro de Medellín. No obstante, debido a la accidental geográfica del país y la precaria redes de distribución a pie, mula y carruajes de maderas tirados por caballos, la empresa no se podía extender desde ese único punto y decidieron abrir dos fábricas, la primera en 1906 en Manizales y la segunda en Cali del mismo año. Con la popularidad de Cola Campaña, la sociedad Posada Tobón y llegó a un acuerdo mutuo de franquicia con la embotelladora La Colombiana y Luz. Gracias a las redes de fabricación y distribución, La Colombiana, Luz y Postobón se expandieron por todo el país. En 1951, la compañía gaseosas La Colombiana se fusiona con la compañía Posada y Tobón y formaron Postobón. Entonces, los indicadores de liquidez, está la razón corriente, que está formada por los activos corrientes entre los total de pasivos corrientes. Mide la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. El indicador establece que por cada $1 que la empresa debe a corto plazo, cuenta con el resultado de ese peso para respaldar la obligación. El resultado comienza a ser aceptado de 1.0, lo cual indica que si una empresa mantiene un estricto control de sus movimientos de efectivo, le bastará tener un activo corriente por cada $1 de pasivo corriente. La prueba ácida, la fórmula es el total de activos corrientes menos inventario entre total pasivo corriente. Revela la capacidad de las empresas para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus inventarios. Es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el recaudo de sus cuentas por cobrar, sus inventarios temporales y algún otro activo de fácil liquidación que puede existir diferente a los inventarios. El capital neto de trabajo está conformado, en la fórmula es el activo corriente menos el pasivo corriente. Y este indicador nos muestra que por cada 156.122, 445.788, $1 que se debe a corto plazo, se cuenta por su cancelación con el resultado de pesos en efectivo en activos corrientes, ¿no?, de fácil realización, sin tener que recurrir a la venta de inventarios. Muestra el valor que le quedaría a la empresa después de haber pagado sus pasivos de corto plazo, permitiendo que la gerencia tome decisiones de inversión temporal de otra manera. Este cálculo expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como una relación de números de veces. El resultado indica la porción de activos corrientes financieros con pasivos a largo plazo. Es conveniente mantener un capital de trabajo pasivos en una cuantía razonable según el tamaño de la empresa, así como con una razón corriente superior a 1.0 para que no se presente un déficit de capital de trabajo. Tiene una interpretación del 72% comparado al 2017. Con el 2016, la empresa aumentó sus activos y disminuyó los pasivos, pasando de 1,39 a 2,12, teniendo un 72% de razón corriente para cubrir sus deudas a corto plazo. Un 73% para el año 2017 comparado con el 2016. La empresa aumentó sus activos y disminuyó los pasivos sin afectar los inventarios, pasando del 1,04
al 1,76, teniendo un 73% su razón corriente para cubrir sus deudas a corto plazo. En el 2016-2017, 289.666 para el año 2017, comparado con el 2016. La empresa aumentó su capital de trabajo en un 35%. Los indicadores de rentabilidad, bueno, para el cálculo, es la utilidad neta entre el patrimonio promedio. Es el porcentaje de utilidad que los dueños ganan sobre su inversión, a la luz de las cifras de los estados financieros. El resultado significa el porcentaje de la utilidad neta que corresponde sobre el patrimonio, es decir, el rendimiento sobre la inversión que obtuvieron los dueños o socios de la empresa. Este rendimiento debe compararse contra el costo de oportunidad de cada inversionista, es decir, lo máximo que podría ganar en otra inversión. Sería el 7% de utilidad operativa después de impuestos entre activos total promedio. Esta sería la razón muestra, la capital del activo para producir utilidades independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o con patrimonio. El resultado significa el porcentaje de la utilidad operativa después del impuesto que corresponde sobre el activo total del promedio. Es decir, que por cada un peso invertido en el activo total promedio se genera una utilidad operativa después del impuesto sobre el resultado en 8%. El endeudamiento financiero. La fórmula sería pasivo total entre activo total. Establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. En este indicador es importante evaluar en qué pasivos tiene la compañía la mayor participación, evaluando así el nivel de riesgo de la compañía. Este indicador determina que por cada peso que la empresa tiene invertido en activos, han sido financiados por los acreedores, bancos, proveedores, empleados, un 32%. Obligaciones financieras, ventas netas, determina el porcentaje que representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo, 0%. Este indicador establece que las obligaciones financieras equivalen al F% de las ventas. Esta ha sido toda mi exposición. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Gisela Palma y les voy a hablar acerca de Postobón S.A., sus indicadores. Entonces, Postobón es una empresa colombiana de bebidas azucaradas con sede en Medellín. Es una de las empresas más grandes de Colombia y una de las principales en América del Sur. El 11 de octubre de 1904, Gabriel Posada y Valerio Tobón empezaron a producir refrescos en Medellín bajo la sociedad Posada y Tobón. Su primer producto, llamado Cola Campaña, se hizo muy famoso en círculos comerciales y familiares. La primera planta se ubicaba en las calles de Colombia y Sucre, en el centro de Medellín. No obstante, debido a la accidental geográfica del país y la precaria redes de distribución a pie, mula y carruajes de maderas tirados por caballos, la empresa no se podía extender desde ese único punto y decidieron abrir dos fábricas, la primera en 1906 en Manizales y la segunda en Cali del mismo año. Con la popularidad de Cola Campaña, la sociedad Posada Tobón y llegó a un acuerdo mutuo de franquicia con la embotelladora La Colombiana y Luz. Gracias a las redes de fabricación y distribución, La Colombiana, Luz y Postobón se expandieron por todo el país. En 1951, la compañía gaseosas La Colombiana se fusiona con la compañía Posada y Tobón y formaron Postobón. Entonces, los indicadores de liquidez, está la razón corriente, que está formada por los activos corrientes entre los total de pasivos corrientes. Mide la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. El indicador establece que por cada un peso que la empresa debe a corto plazo, cuenta con el resultado de ese peso para respaldar la obligación. El resultado comienza a ser aceptado de 1.0,
lo cual indica que si una empresa mantiene un estricto control de sus movimientos de efectivo, le bastará tener uno en activo corriente por cada un peso de pasivo corriente. La prueba ácida, la fórmula es el total de activos corrientes menos inventario entre total pasivo corriente. Revela la capacidad de las empresas para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus inventarios. Es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el recaudo de sus cuentas por cobrar, sus inventarios temporales y algún otro activo de fácil liquidación que puede existir diferente a los inventarios. El capital neto de trabajo está conformado en la fórmula es el activo corriente menos el pasivo corriente. Y este indicador nos muestra que por cada 156.122, 445.788, un peso que se debe a corto plazo, se cuenta por su cancelación con el resultado de pesos en efectivo, en activos corrientes, de fácil realización, sin tener que recurrir a la venta de inventarios. Muestra el valor que le quedaría a la empresa después de haber pagado sus pasivos de corto plazo, permitiendo que la gerencia tome decisiones de inversión temporal de otra manera. Este cálculo expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como una relación de números de veces. El resultado indica la porción de activos corrientes financieros con pasivos a largo plazo. Es conveniente mantener un capital de trabajo pasivos en una cuantía razonable según el tamaño de la empresa, así como con una razón corriente superior a 1.0 para que no se presente un déficit de capital de trabajo. Tiene una interpretación del 72% comparado al 2017. Con el 2016 la empresa aumentó sus activos y disminuyó los pasivos, pasando de 1,39 a 2,12, teniendo un 72% de razón corriente para cubrir sus deudas a corto plazo. Un 73% para el año 2017 comparado con el 2016. La empresa aumentó sus activos y disminuyó los pasivos sin afectar los inventarios, pasando del 1,04 al 1,76, teniendo un 73% su razón corriente para cubrir sus deudas a corto plazo. En el 2016 y 2017, 289.666 para el año 2017 comparado con el 2016. La empresa aumentó su capital de trabajo en un 35%. Los indicadores de rentabilidad, para el cálculo, es la utilidad neta entre el patrimonio promedio. Es el porcentaje de utilidad que los dueños ganan sobre su inversión a la luz de las cifras de los estados financieros. El resultado significa el porcentaje de la utilidad neta que corresponde sobre el patrimonio, es decir, el rendimiento sobre la inversión que obtuvieron los dueños o socios de la empresa. Este rendimiento debe compararse contra el costo de oportunidad de cada inversionista, es decir, lo máximo que podría ganar en otra inversión. Sería el 7% de utilidad operativa después de impuestos entre activos total promedio. Esta sería la razón muestra la capital del activo para producir utilidades independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o con patrimonio. El resultado significa el porcentaje de la utilidad operativa después del impuesto que corresponde sobre el activo total del promedio. Es decir, que por cada un peso invertido en el activo total promedio se genera una utilidad operativa después del impuesto sobre el resultado en 8%. El endeudamiento financiero. La fórmula sería pasivo total entre activo total. Establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. En este indicador es importante evaluar en qué pasivos tiene la compañía la mayor participación, evaluando así el nivel de riesgo de la compañía. Este indicador determina que por cada peso que la empresa tiene invertido en activos, han sido financiados por los acreedores, bancos, proveedores, empleados, un 32%.
Obligaciones financieras, ventas netas. Determina el porcentaje que representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo 0%. Este indicador establece que las obligaciones financieras equivalen al F% de las ventas. Esta ha sido toda mi exposición. Gracias.